Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 18 con muchas noticias importantes que comentar acerca del Atleti en este martes tan especial, España-Francia a las 9 de la noche, semifinales de la Eurocopa, así que para hacer un poco más amena esa espera hasta que empiece el partido, vamos con este nuevo episodio de la serie del mercado de fichajes donde hay que comentar noticias importantes. Ayer subimos vídeo al canal, un vídeo un poco más breve de lo habitual, hablando de la posibilidad de que Saúl se fuera del Atleti rumbo al Sevilla, también esa última hora de Morata y el Milan, esas últimas palabras también del delantero español en una entrevista, así que bueno, si no habéis visto ese vídeo lo dejamos aquí arriba en una tarjetita para la gente de YouTube, para poner un poco más en contexto cosas de las que vamos a comentar a continuación en este episodio, pero hay que seguir ampliando esa información de Saúl, porque de hecho Mateo Moreto acaba de decir hace unos minutos en el directo de Twitch de Relevo que está bastante cerca ya del Sevilla. Vamos a, como digo, ampliar esa información sobre el posible fichaje del ilicitano por el club sevillano. También el tema de la portería, porque parece que el Atleti ya negocia por un portero como es Walter Benítez, portero argentino del PSV. Vamos a comentar también esa información. Lo de Conor Gallagher como opción para el Atlético de Madrid. La paciencia que tiene Joao Félix para salir del Atleti, tiene prisa por salir del conjunto rojiblanco. El interés también del Galatasaray en De Paul. La última hora también del Milan sobre Morata y muchas cosas más que comentar, los otros nombres del Atlético de Madrid. Así que nada, antes de empezar os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijos@gmail.com. También a través de Twitter y de Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y si preferís comprarlos físicamente, una vez que vuelva a empezar la temporada estarán disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos con el tema de la semana, de lo poco que llevamos de semana. Ya estamos a martes, pero es que Saúl, según ha indicado hace unos minutos, como he dicho antes, Mateo Moreto en Relevo, está muy cerca del Sevilla. Ayer ya tuvisteis ese vídeo en De Padres e Hijos, de que la información que llegaba desde primero el Desmarque y que después confirmaban Fabrizio Romano, Mateo Moreto, Marca, As, etcétera, etcétera, de que Saúl podría rescindir su contrato con el Atlético de Madrid para poner rumbo al Sevilla. Pues bien, minutos después de la publicación del vídeo, Mateo Moreto en su cuenta de Twitter insistía en que Saúl quiere resolver su futuro antes de que el Atleti empiece esta pretemporada, que será ya el jueves 11 de julio, dentro de un par de días, y que, decía Mateo Moreto, el Sevilla está en conversaciones avanzadas con Saúl para acordar entre ambas partes un contrato de 3 años. El Atleti ya lo considera fuera del proyecto, es algo que ya se lo comunicó hace varios días. Pues bien, hoy el mismo periodista, Mateo Moreto en Relevo, ha dicho que Saúl está muy cerca del Sevilla. No ha querido decir que está hecho, porque aún faltan algunos flecos, pero Saúl estaría muy cerca de recalar en el Sevilla. Dice que entre hoy y mañana va a haber noticias, porque en Sevilla confían mucho que el fichaje se cierre y es la absoluta prioridad de García Pimienta, el nuevo técnico del Sevilla. También hay que añadir aquí la información de Máximo de la Cruz Ramírez, periodista al que, bueno, informó él en su día de que García Pimienta iba a recalar como entrenador del Sevilla y le citó Fabrizio Romano sobre esa información, y ha comentado este periodista en el directo de Twitch de Rumore ATM que Saúl ya tiene sobre la mesa el contrato acordado con el Sevilla, que solo falta cerrar la rescisión de contrato con el Atlético de Madrid para que se cierre la operación, así que parece todo bastante avanzado, parece que ya hay acuerdo entre Saúl y el Sevilla Fútbol Club, y ya solo faltaría esa rescisión de contrato con el Atlético de Madrid. Hoy también en Relevo Alonso Rivero ha dicho que, bueno, el Atleti ya le ofreció una rescisión de contrato hace ya varios días, que ya tiene Saúl encima de la mesa, y el Sevilla es entonces cuando inició las conversaciones con el entorno del propio futbolista, es decir, que el Sevilla ya lleva trabajando varias semanas en el fichaje de Saúl. Y sobre la rescisión de contrato con el Atlético de Madrid, David Medina en Marca ha hecho diversas puntualizaciones de cómo podría llevarse a cabo. Bueno, también ha confirmado el propio periodista en Marca que el Sevilla efectivamente lleva semanas negociando con el agente de Saúl Ñíguez, que el Atlético de Madrid está loco por quitarse el sueldo de Saúl de una vez por todas. Pero ojo a esto, lo que decía de las puntualizaciones con respecto a la rescisión de contrato, dice David Medina en Marca que el Atlético de Madrid no contempla la opción de pagarle uno de los 2 años que le quedan de contrato a Saúl, es decir, Saúl cobra 14 millones de euros brutos por temporada, el Atleti se niega a pagarle los 2, es decir que ni uno de esos 2 años de contrato que le quedan, ya que el Atleti busca rebajar la amortización del contrato de Saúl, y en caso de pagarle esos 14 millones de euros por una de las temporadas que le quedan a Saúl con el Atlético de Madrid, esa amortización seguiría siendo igual de costosa, así que no le valdría la pena al Atlético de Madrid esa rescisión de contrato. El Sevilla está bien colocado, dice David Medina,
por Saúl, pero dice que no es el único equipo que está interesado, está siendo ofrecido a equipos de España, de Inglaterra y de Arabia, así que en el caso de que se caiga la opción del Sevilla, es posible que otros equipos pues den un paso adelante por Saúl. Dice David Medina incluso que no se descarta que si se tiene que quedar, se quede en el Atlético de Madrid, que Simeone lo seguirá utilizando como uno más de la plantilla, pero según ha informado después Mateo Moreto y también desde Sevilla, todo parece bastante encaminado. Así que, bueno, veremos a ver si hoy, mañana salen más informaciones porque, bueno, Saúl no quiere empezar la pretemporada en el Atlético de Madrid. La pretemporada empieza el jueves, 11 de julio, dentro de 2 días. Así que todo parece que puede acelerarse para bien o para mal ya en las próximas horas. Seguiremos informando aquí en De Padres a Hijos, pero la opción del Sevilla está más viva que nunca para Saúl y podría ser este el año en el que Saúl se desvincule definitivamente del Atlético de Madrid rumbo a otro equipo importante de España. Ya pedí ayer en el vídeo corto vuestra opinión de este movimiento. Yo ya dije ayer que a mí me parece una buena operación para las tres partes, para el Sevilla, para Saúl y para el Atlético de Madrid, así que bueno, también os podéis dejar ahí vuestra opinión. El Mundo Deportivo han dicho incluso que una vez que se conozca ya oficialmente la salida de Saúl, el Atleti puede lanzarse a por el centrocampista que busca, ya veremos si pivote, si interior, pero uno de los grandes objetivos del Atleti parece que sigue siendo Conor Gallagher. Ayer Mateo Moreto decía que es un objetivo concreto para el centro del campo, el centrocampista inglés del Chelsea, que está en la lista y que el interés es muy real. La opción, dice, sigue encima de la mesa y es una información que también confirmaba Fabrizio Romano, que decía que el Atlético de Madrid se mantiene como el equipo más interesado en fichar a Conor Gallagher y que, ojo a esto también, ha contactado ya con el Chelsea. Es verdad que admite Fabrizio Romano que no va a ser un fichaje fácil porque de momento es caro. El Chelsea ya se comentó en su día que iba a pedir en torno a los 50 millones de euros por un jugador que, por cierto, termina contrato dentro de un año. Termina contrato en 2025, así que yo creo que es una cifra bastante cara para terminar el contrato dentro de poco, pero insiste Fabrizio Romano en que el interés del Atleti en Conor Gallagher es bastante real, así que, bueno, veremos a ver si es el elegido por el Atlético de Madrid o no, pero el Atleti tiene otras opciones. También Mateo Moreto en relevo comentaba que Matt O'Reilly y Mikel Merino son otras dos opciones que maneja el Atlético de Madrid y que el interés en ambos jugadores viene de bastante lejos. De O'Reilly recordamos esas palabras que dijo ya hace varios meses Brendan Rodgers diciendo, bueno, admitiendo que el Atleti había hecho una oferta por el centrocampista del Celtic de Glasgow, pero que, bueno, no se llegó a buen puerto en ese entonces. El Atleti podría haber reactivado ese interés ya en este mercado de verano. Y de Mikel Merino hay que decir que, de nuevo, termina contrato en 2025. David Medina el otro día comentaba que el fichaje podría rondar, el centrocampista español, rondar los 30 millones de euros. Sería una cifra similar a la que el Atleti pagará por Lenormand y la que podría llegar a pagar por Hancock, del que por cierto hablaremos a continuación. Pero eso es importante, si Mikel Merino no renueva con la Real Sociedad, el club vasco quizás se ve casi obligado a vender ya en este mercado y es por eso que los intereses económicos de la Real no pueden ser demasiado altos con Mikel Merino. Así que esas tres opciones se mantienen, la de Gallagher, la de O'Reilly y la de Mikel Merino. Veremos a ver si se suma algún que otro nombre más. Se ha hablado mucho de Ederson, sobre todo en Marca, también de Højbjerg, pero quizás lo de Saúl acelere bastante el tema del fichaje para el centro del campo. Hablando del centro del campo, precisamente en Turquía se lleva hablando ya varias semanas de Rodrigo de Paul, porque, bueno, en el medio Sabah, el medio turco, ha comentado que hay un club que está muy interesado en De Paul, ese es el Galatasaray. Dice que está haciendo un fuerte movimiento para intentar el fichaje del argentino, que Icardi sería uno de los principales factores por los que se intentaría convencer a Rodrigo De Paul, pero hay que decir que De Paul está muy contento en el Atlético de Madrid, que incluso dice Sabah ya ha rechazado ofertas de otros clubes, como por ejemplo el Tottenham, nombran al Tottenham como otro equipo que se ha interesado en De Paul, pero que el argentino ha rechazado, y dicen aquí que el Atleti pide 30 millones de euros. Creo que De Paul termina contrato en un par de años, así que bueno, es una cifra importante, aunque no sé si el Atleti podría llegar a pedir incluso más aún. En Mundo Deportivo, Chema Fuente ha dicho que De Paul entra en los planes de Simeone y del Atlético de Madrid para la próxima temporada, pero también ha admitido que si llega una propuesta fuera de mercado, tampoco habría problemas en que saliese. Es un poco la constante que hay con muchos de los futbolistas que hay de la actual plantilla del Atlético de Madrid. Así que, bueno, un Galatasaray que busca un centrocampista de mucho nivel. Han sonado otros nombres bastante importantes para el centro del campo del Galatasaray. Y yo, bueno, me cuadra que el Galatasaray esté interesado, muy interesado en De Paul, pero mi sensación es que yo creo De Paul no debería salir al Galatasaray si sale del Atlético de Madrid, que yo creo que no va a salir. No han sonado demasiados rumores sobre su salida, así que en principio creo yo que De Paul podría seguir en el Atlético de Madrid y veo bastante difícil, bastante poco factible que se fuera al Galatasaray, siendo un centrocampista muy muy importante. Vamos ya con la portería, porque, bueno, antes de hablar de Walter Benítez hay que puntualizar qué ocurre con Moldovan. Ya siempre recordamos esas palabras de hace unas semanas en las que el portero rumano decía que, bueno, podría salir perfectamente del Atlético de Madrid este mismo mercado de verano o el siguiente en invierno.
Pues bien, Mateo Moretto ha confirmado y ha vuelto a insistir en que Moldovan tiene altas posibilidades de irse del Atlético de Madrid, efectivamente, y que al conocer esto, Simeone y la directiva ya se han puesto en marcha para buscar a un nuevo portero. Como posible destino para Moldovan aparece el Celtic de Glasgow. Desde Escocia y Rumanía, según ha apuntado Mundo Deportivo, se señala que Moldovan podría encabezar la lista de objetivos que tiene el Celtic para sustituir a su ya exportero Joe Hart, que se retira del fútbol. Así que aparece el Celtic como posible equipo futuro para Moldovan. Lo que parece claro, según Mateo Moretto, es que va a salir del Atlético de Madrid y que su sustituto podría ser perfectamente Walter Benítez, el portero argentino del PSV Eindhoven, porque el primero en dar la noticia fue Fabrizio Romano. Ayer en la tarde decía que el Atlético de Madrid ya ha iniciado conversaciones para fichar a Walter Benítez, que además dice que sobre la mesa pondría el Atleti un contrato bastante largo, ya que el Atleti cree que Benítez tiene un futuro bastante bueno para el Atlético de Madrid y que las negociaciones están en curso. A mí esto de que Benítez tiene un buen futuro por delante me suena un poco extraño, porque hay que decir que Benítez tiene 31 años, así que se puede decir que Benítez no es una grandísima promesa para la portería de ningún equipo, teniendo 31 años. Es un portero argentino, como he dicho. Hay diversos aficionados que han dicho que podría o que cumpliría que ocuparía, perdón, plaza de extracomunitario con el Atlético de Madrid, pero yo he visto en Transfermarkt que tiene nacionalidad francesa, así que creo que ahí el Atlético de Madrid se salvaría. Pero lo dicho, a mí me parece bastante extraño, pero es una noticia que ha dicho Fabrizio Romano y que ha confirmado diversos medios. En ED Sports, desde Países Bajos, Rick Elfrink también ha confirmado que el Atlético de Madrid ya ha iniciado las primeras conversaciones con el PSV para fichar a Walter Benítez, que está en el radar del Atlético de Madrid, y que es verdad que aún no hay ninguna oferta oficial a esa hora de la tarde en la que publicó la información este periodista, pero que el PSV dice quiere 10 millones de euros. Aunque es verdad que el club neerlandés está abierto a negociar, ya que no es un jugador intocable para ellos, e incluso la gente de Benítez ya está conversando con el propio Atlético de Madrid. Gastón Edul después confirmaba que el Atleti ya ha hecho una oferta formal al PSV por Walter Benítez, y hoy Mateo Moretto ha confirmado en relevo en su directo en Twitch que el Atleti también está negociando con el portero, así que noticia confirmadísima. Primero la dio Fabrizio, después desde Argentina Gastón Edul, también se ha confirmado desde Países Bajos, Mateo Moretto lo ha comentado, así que quizás estemos ante el próximo portero suplente de Jan Oblak, Walter Benítez. Un movimiento que, como he dicho antes, puede sonar extraño, pero más o menos cuadra con que, si os digo que Saúl y Walter Benítez comparten la misma agencia de representación, ahí ya la cosa quizás empieza a cuadrar, porque ambos son de Estelar, así que hay quien puede llegar a pensar que, bueno, el Atlético de Madrid con esto de la salida de Saúl puede llegar a fichar a otro jugador de la misma agencia un poco para compensar con esa agencia de representación, con Estelar, y yo creo que por ese lado cuadra, también viendo un poco el historial de movimientos extraños que ha habido en el Club Atlético de Madrid. Así que quizás estemos ya ante Walter Benítez como portero suplente de la próxima temporada de Jan Oblak, como he dicho anteriormente. Quizás no sea el único fichaje que llega desde Países Bajos, porque también se habla mucho en las últimas semanas de David Janko, y es que Mateo Moretto en relevo ha confirmado que Atlético de Madrid y Feyenoord están en constante comunicación por el central eslovaco. Es decir, que el Atlético quiere cerrarlo cuanto antes. Ya dijimos en el anterior episodio del mercado que está acelerando mucho por Janko, quiere acercarse a las posturas en las que está el Feyenoord. Y hay que decir que en The Athletic, en las últimas horas, Laurie Whitwell ha dicho que también Janko está siendo considerado por el Manchester United. Sin embargo, Mateo ha dicho que a él no le consta nada de este interés del United en Janko. Es verdad que el United está buscando centrales, pero están más centrados en jugadores como De Ligt o Branthwaite. Así que Janko se escaparía un poco también de esas posibilidades del Manchester United, teniendo en cuenta que esos dos nombres que acabo de decir pues están por encima de la lista, por encima de David Janko. Así que veremos a ver si pronto se cierra por fin el fichaje de Janko, porque para mí, en mi opinión, sería un gran refuerzo para la defensa, sobre todo para ese perfil izquierdo. También está siendo un gran culebrón en el verano el fichaje o no fichaje de Morata por el Milan, o su salida o no salida por el Atlético de Madrid. Aquí vemos la portada de la Gazzetta dello Sport. Comentan en el titular que el Milan le ha ofrecido 3 años de contrato al propio Álvaro Morata. Gianluca Di Marcio, periodista italiano, bastante fiable yo creo, ha ido siguiendo este posible fichaje de Morata por el Milan durante los últimos días, diciendo que, bueno, Ibrahimovic ha insistido mucho llamando a Morata para que fichase por el equipo italiano, también que el Milan está dispuesto a pagar la cláusula de en torno a los 15 millones de euros por Morata, y que ya entonces todo quedaría más o menos a expensas del acuerdo entre el jugador y el propio Milan, aunque ese acuerdo no parecería complicado de cumplirse. Así que la decisión ahora mismo estaría en Morata,
Yo creo que todo se podría llegar a resolver después de la Eurocopa. Veremos a ver si para bien o para mal, para quedarse o no en el Atlético de Madrid, para irse o no al Milan. Así que todo está en el aire con el tema de Álvaro Morata, después incluso de que él mismo hubiera puesto en Instagram que sueña con ganar títulos en el Atlético de Madrid. Pero ya comentamos ayer en ese vídeo corto que esas palabras han quedado un poco en el olvido después de que el propio Morata dijera que, bueno, a él se le considera mejor, se le tiene en mejor estima fuera de España y que estaría pensando en irse de España. Por cierto, aquí con Morata quería también denunciar desde el canal ese artículo, por llamarlo así, porque no me parece ni un artículo, me parece más un ataque personal hacia el propio Álvaro Morata. Denunciar desde aquí esa comunicación de Ulises Sánchez Flor, periodista del Confidencial, que en su titular ya decía: Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa. A mí este artículo me parece, como he dicho antes, un ataque personal y directo a Álvaro Morata. Yo ayer dije que creo que Morata debería y haría bien en no estar tan centrado en lo que digan en redes sociales, en los medios de comunicación, pero claro, si yo soy Morata y veo este artículo, como digo entre comillas, claro que me enfado, porque consideraría que está yendo directamente contra mí, además en el día previo a una semifinal de Eurocopa frente a Francia, y que estoy seguro, yo personalmente, que si Morata jugase en otro equipo, en el otro equipo de la capital, este artículo no saldría ni a la luz. La propia mujer de Álvaro Morata, Liz Campello, también pues lo ha denunciado en su cuenta de Instagram a través de stories, así que bueno, desde aquí también el apoyo a Álvaro Morata, que puedo llegar a entender las críticas o ciertas críticas que van hacia su persona, pero ya directamente ir a atacarle a través de un artículo periodístico, pues me parece ya sobrepasar una línea que no se debe sobrepasar. Así que, como digo, desde aquí todo el apoyo para Álvaro Morata. Vamos también con otro futbolista del Atleti que interesa para la Serie A y es Rodrigo Riquelme. Ya se ha hablado mucho que la Roma está muy interesada en Riquelme, que de hecho pues estarían incluso dispuestos a pagar o a ofrecer 20 millones de euros, el Atleti pediría 30 millones, es lo que se ha ido diciendo estas últimas semanas. Pues bien, hace escasos minutos en el directo de Twitch de Relevo, Mateo Moreto ha confirmado que tanto la Juventus como la Roma han sondeado en los últimos días a Riquelme en este mercado de verano, pero que Riquelme quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Es, bueno, su principal objetivo, quedarse, seguir triunfando en el Atlético de Madrid, así que veremos a ver si estos equipos italianos suben su oferta al propio Riquelme. Se llegó a comentar incluso que la Roma podría duplicarle el salario, pero Riquelme, como dice Mateo, quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Todo lo contrario que Joao Félix. Joao Félix quiere salir del Atleti, creo que la gran mayoría de los aficionados quieren que Joao Félix se vaya del Atleti, incluso el propio club y el propio Diego Pablo Simeone. Hay que comentar varias cosas con el tema del portugués, porque en el mundo deportivo, primero Javier Gascón ha comentado que Joao Félix tiene bastante prisa por resolver su futuro antes del 27 de julio. ¿Qué ocurre el 27 de julio? Que Joao Félix tiene prevista su vuelta al Atlético de Madrid para empezar la pretemporada con el club rojiblanco, así que quiere resolverlo todo antes de que llegue esa fecha, pero su principal objetivo, que es volver a recalar en el FC Barcelona, parece complicado, porque el Barça, dice el periodista, tiene otras prioridades. Se está hablando mucho, por ejemplo, de Nico Williams, y además sí que el Barça quiere una nueva cesión por Joao Félix, no están dispuestos a pagar por un traspaso, y el Atlético de Madrid, por su parte, solo quiere un traspaso, solo quiere una venta, así que se podría llegar a repetir el escenario del año pasado, que se vaya alargando la cosa hasta finales de agosto y que finalmente hubiera otra nueva cesión al FC Barcelona, pero esas prisas de Joao Félix pueden hacer que esto no ocurra, porque en el mundo deportivo también Walter Zimmermann ha dicho que Joao Félix le ha pedido a Jorge Méndez que se acelere ya su salida del Atlético de Madrid, por lo que si la opción del Barça es para alargarla hasta agosto, yo no sé si directamente intentarán ir a buscar a otro equipo de fuera de España. Es decir que, bueno, el propio Joao Félix quiere empezar la pretemporada en su nuevo equipo ya, no en el Atlético de Madrid, que no se repita lo del año pasado. Y se ha hablado mucho, es verdad, lo del Benfica, de esa posible oferta de 20, de 30 millones por el 50% de Joao Félix. Pues según a Bola, desde Portugal también, Joao Félix solo iría al Benfica como recurso de emergencia. Su intención, la de Jorge Méndez y la del propio Atlético de Madrid, es esperar propuestas de ligas más importantes. Y eso sí, si en agosto no ha encontrado destino, ni el propio FC Barcelona está interesado en volver a tener a Joao Félix entre sus filas, el Benfica sí que podría llegar a ser una opción para Joao Félix. Así que, bueno, la intención del jugador y del resto de las partes es que el Benfica sea una opción de emergencia ya para el final del mercado.
Así está la situación de Joao Félix, así os la hemos contado, así que habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas antes de que vuelva con el Atleti a iniciar la pretemporada. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, que ayer os animé a que os suscribierais al canal de YouTube, ya somos 6.800 suscriptores en YouTube, así que muchísimas gracias. A ver si prontito podemos llegar a esos 7.000 suscriptores, que suena muy bien, y depende de vosotros. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, es totalmente gratis, ayudáis mucho al canal, es solo darle al botón de suscribirse, también, como he dicho antes, a la campanita para que no os perdáis nada del canal, y eso, como digo, ayuda muchísimo a seguir progresando aquí con la serie del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Vamos con Samu Morodion. No ha salido gran cosa en los últimos días, más allá de que el Chelsea sigue interesado en Samu Morodion, pero que obviamente el Atleti ha rechazado cualquier propuesta que ha llegado hasta ahora y que sigue contando con el delantero para la próxima temporada. Y vemos aquí la fotografía de su entrevista en Marca. Vamos a escuchar directamente al propio Samu Morodion, creo que es bastante interesante. Bueno, además en esta entrevista ha hablado de su primera temporada como futbolista profesional en Primera División con el Alavés, qué tiene que mejorar, qué consejos le ha dado Luis García Plaza, por ejemplo, qué piensa también de ese progreso que ha tenido en tan solo un año. Pero hemos querido también coger 3 cosas interesantes con respecto al Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a Samu Morodion cómo responde a la pregunta de qué piensa cuando ve que otros equipos importantes del resto de Europa ofrece 40 millones de euros por él. Vamos a ver qué dice Samu. Bueno, al final eso son cosas del mercado, yo esas cosas no las controlo, son precios que se ponen y bueno, que sea desorbitado o no, pues no sé. Pero bueno, yo en eso no me meto, a mí eso no me importa nada, yo siempre quiero lo mejor para mí y ahora mismo estoy centrado en el Atlético y es lo que me toca. A pesar de esas grandes ofertas que han llegado al Atlético de Madrid por Samu, parece que el club rojiblanco sigue manteniendo su postura de seguir contando con el delantero. Y claro, también le preguntan cómo ve Samu Morodion la opción de jugar la próxima temporada con estrellas del nivel de Griezmann, de Rodrigo de Paul o de Coque. Vamos a escucharle. Para mí un sueño jugar al lado de esos jugadores que al final hace un año lo veía por la tele y decía ojalá jugar con gente así, ¿sabes? Y pues fruto del trabajo que he hecho durante todos estos años y la verdad que muy contento. Y en esta próxima pregunta, la última que hemos querido destacar, también le dicen o le preguntan cómo hace Samu Morodion para aislarse de todo lo que se habla sobre su futuro, y me parece que da una respuesta pues bastante correcta en cuanto a que, bueno, es muy joven, pero creo que tiene la cabeza bien amueblada. Vamos a verlo. Quieras que no, al final te enteras porque sale en todos lados, te lo comentan tus familiares, tus seres queridos y bueno, yo al final siempre les digo que pasen de eso, que al final la verdad solo la sé yo y al final yo paso del tema, al final tengo gente que trabaja para mí y que habla en nombre mío y bueno, en ese tema tranquilo, no intento siempre aislarme de todo porque si no es mucho estrés para mí, que al final soy joven y al final no me beneficia. No quiere saber nada de posibles propuestas, se lo deja todo a su entorno, lo confía todo en su entorno y bueno, nos quedamos sobre todo con eso que dice que él está centrado en el Atlético de Madrid. Se ha confirmado por parte de Mateo Moreto y otros periodistas que él quiere triunfar en el Atlético de Madrid, que no piensa en otra cosa, así que yo sigo confiando mucho en Samu Morodion, creo que puede tener un muy buen futuro por delante y veremos a ver si se queda, si se va cedido. Pero bueno, de momento va a ir con España a los Juegos Olímpicos y si hace un buen torneo, oye, el Atlético de Madrid puede estar muy atento para ver qué hace con el delantero que ha estado cedido esta última temporada en el Alavés. Con expectativas también llegó en su día Marcos Paulo, no tantas como Samu Morodion, pero es que ha sido todo un fracaso el brasileño y sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, hay que recordarlo. Pues bien, en el mundo deportivo Chema Fuente se ha hecho eco de las informaciones que llegan desde Brasil, que dicen que Marcos Paulo ha sido ofrecido al Flamengo, nuevo equipo brasileño para el propio Marcos Paulo, y el Flamengo estaría estudiando la idea de mantenerlo durante 6 meses cedido, así que una nueva cesión más para el propio Marcos Paulo. Habrá que ver si termina dándose, si es la definitiva para su carrera, pero es una carrera que ha ido de mal en peor desde que llegó al Atlético de Madrid como agente libre, eso sí, así que no fue una gran inversión la que perdió el Atlético de Madrid con Marcos Paulo. Vamos a ver también imágenes filtradas por parte de Footy Headlines de la próxima camiseta del Atlético de Madrid. Estas son, parece, imágenes oficiales de las que, bueno, van a aparecer en las tiendas web del club, del Atlético de Madrid. Y a mí me llamó la atención anoche cuando las vi, que me pareció que el azul era más clarito de lo que se había visto en muchas imágenes y en muchos vídeos ya con la camiseta física. Así que aquí están las nuevas imágenes.
Pero claro, es que hoy, esta mañana, el Atlético de Madrid ha cometido un grave error filtrando la imagen de la presentación de la próxima camiseta del Atleti. Aquí vemos a Griezmann y a Samu Lino, ambos ya vestidos con esa camiseta. La página web del club del Atlético de Madrid ha filtrado por error, como digo, esta imagen y claro, ya ha volado esta fotografía. La gente, la afición la ha guardado, los medios las han publicado, así que, bueno, aquí vemos la camiseta. A muchos les parecerá que queda mejor puesta para los futbolistas. Yo creo que hay que esperar a este jueves, 11 de julio, para ver las imágenes completas y los vídeos también que creo que hará el Atlético de Madrid, pero a mí me da buena impresión. Yo creo que puede ser una camiseta muy bonita, a diferencia de algunos que opinen que esta camiseta es horrorosa y que es fea, que he leído esos comentarios. A mí me parece lo contrario, creo que es una buena camiseta, es verdad que podría ser mejor. Yo creo que sin esos detalles dentro de las rayas blancas, los detalles azules, rojos, quedaría mejor. Creo que el primer diseño que se filtró en su día, con esa manga, ese detalle azul en las mangas, también podría quedar bastante más bonito, pero oye, no me voy a quejar porque viendo también otros diseños de camisetas del Atleti de los últimos años, creo que este está bastante bien. Vamos a ver también cómo le quedará a Tatiana Pinto, nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino. Obviamente va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, ficha por el Atleti, procedente del Brighton, firma hasta 2026 y es una jugadora que es verdad que en su etapa en Inglaterra no ha terminado de lucirse todo lo que pareciera que podría cuando fichó procedente de España. Creo que militó en su día en el Levante, así que aquí en España, que sí que lo hizo bien, pues espera volver a tener ese gran nivel en el Atlético de Madrid. Así que otro fichaje más del Atlético de Madrid femenino, Tatiana Pinto ficha por el Atleti. Se esperan más movimientos aún, porque es verdad que va a haber una revolución del Atleti buscando pues entrar definitivamente en la próxima edición de la Champions League femenina. También noticia en cuanto a la academia, Iker Luque renueva con el Atlético de Madrid hasta 2027, jugador muy importante para el juvenil de Fernando Torres en esta última temporada. El centrocampista también parece que puede haber rechazado ofertas de equipos importantes de Europa, así que bueno, el Atleti creo que ha hecho un muy buen movimiento renovando por 3 años más a Iker Luque, que creo que puede ser una pieza bastante importante de cara al futuro del centro del campo del Atlético de Madrid. Y cerramos con la siguiente noticia por parte de Relevo. Este gráfico es de Relevo y es que el Atlético de Madrid es uno de los equipos de la liga que ha alcanzado el máximo de puntos por colaborar con las televisiones, según ha indicado, como digo, en Relevo, Sergio Fernández y Darío Ojeda. Esta liga del show que bautizan aquí en este medio pues tiene que ver con las colaboraciones con televisiones, los vídeos que hace cada club, las entrevistas que concede a las televisiones, lo típico que hemos visto esta última temporada de las entrevistas con los entrenadores, de las imágenes en vestuarios antes de los partidos, entrevistas incluso antes y después en los descansos. Así que el Atleti ha sido de los que más ha colaborado junto con Sevilla, Rayo Vallecano, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Hay que decir que la liga va a repartir entre los que más han colaborado 130 millones de euros, así que bueno, eso ingreso también vendrá bien al propio Atlético de Madrid. Pues con esta noticia cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio bastante cargado de noticias importantes, sobre todo eso, importantes, porque, bueno, sobre todo parece que se puede dar por fin la salida de Saúl del Atlético de Madrid, algo que lleva buscando el club durante muchos años y que podría estar bastante cerca, según Mateo Moreto, del Sevilla. Es algo que ya hemos comentado en este episodio del mercado de fichajes. También el posible relevo de Moldovan en la portería como suplente de Oblak, como puede ser Walter Benítez, portero actual del PSV Eindhoven. ¿Qué ocurriría con Joao Félix? Las prisas que tiene el portugués de salir del Atlético de Madrid, ese interés del Atleti para el centro del campo en Conor Gallagher, también en O'Reilly y en Mikel Merino, lo de Álvaro Morata y el Milan, y esas nuevas informaciones que llegan desde la Gazzetta dello Sport, lo de Rodrigo de Paul y el interés que también tiene el Galatasaray en él, y hemos hablado también de otros nombres, como el propio Samu Morodion, como Riquelme, etcétera, etcétera. Así que, bueno, os damos las gracias por haber visto este vídeo, muchas gracias, y nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 18 ya del mercado de fichajes del Atleti. ¿Qué opináis de la venta o de la salida, en este caso, perdón, de Saúl por rescisión de contrato? También lo de Paul, lo de Morata, lo de Joao, lo de Gallagher, lo de Benítez como portero suplente. Si os parece tan extraño como a mí en un principio, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.